la sesión número 85 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 86 queda a disposición de la comisión. El señor secretario, a quien le damos la bienvenida por esta sesión, dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido para esta sesión, primero, una nota de la Corporación Cultural Dieguita Illari, que en representación de una organización sin fines de lucro, a través de diversas manifestaciones culturales visibiliza la cultura dieguita, solicita una audiencia presencial con esta comisión para exponer la necesidad de que se implemente el modelo social de la discapacidad, considerado en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ratificado por nuestro país en el año 2008, siendo este el primer tratado de derechos humanos ratificado por nuestro país en el siglo XXI, y cuya idea fundamental es la de proteger, promover y asegurar el goce en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad. En segundo lugar, una nota de una médico cirujana egresada de la Universidad de Santiago hace 12 años, que actualmente está cursando tercer año de la especialidad de anestesiología en la Universidad de Chile, quien solicita una audiencia con la comisión para exponer una serie de injusticias, maltratos y situaciones de discriminación que ha sufrido en los últimos 2 años durante el transcurso de su especialidad, las cuales han puesto en riesgo su continuidad en el programa estudiantil de posgrado y, más grave aún, han afectado profundamente su salud mental y dignidad como persona. En tercer lugar, un oficio de la Superintendencia de Educación Superior, en respuesta a un oficio de esta comisión, con el que informa sobre la situación de maltrato en campos clínicos, lo anterior a raíz del intento de suicidio de un interno de la carrera de medicina del Hospital Hernán Enríquez de Temuco. Esta solicitud o este oficio se generó a petición del diputado Palma. En cuarto lugar, un oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores por el que informa sobre resoluciones e informes del 57 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Se hace presente que tanto los informes como las resoluciones contienen recomendaciones por cuanto los estados tienen flexibilidad para evaluar su incorporación y su adecuación a la realidad nacional. Sin perjuicio de ello, considerando que estas recomendaciones suelen ser reiteradas en diversos espacios multilaterales, el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno considera favorable a que ellas puedan ser tenidas en consideración en el marco de la labor legislativa. Se adjunta al efecto una minuta para su conocimiento y los fines pertinentes. Una nota de la Coordinadora Metropolitana de Jubilados Cormeju, a través de la cual se exige a los parlamentarios la solución de la deuda histórica de los profesores, originada durante la dictadura por falta de reajustes salariales. Critican el actual gobierno por incumplimiento del acuerdo legislativo que vulnera derechos de personas mayores, instando a rectificar y garantizar justicia en la materia. En sexto lugar, un oficio del Defensor de los Derechos de la Niñez, por el cual comunica a esta comisión que ya se encuentra disponible el informe anual 2024, Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes, de la Declaración de los Derechos de la Niñez, en cumplimiento del artículo 4 y 15 de la Ley 21.067, que crea dicha institución. Se refiere a la Defensoría. Una carta enviada por un particular, quien solicita la revisión urgente del protocolo de teletrabajo en el sector público. Expresa su preocupación por la reciente eliminación de la posibilidad de fraccionar la jornada diaria, lo que dificulta la conciliación entre las responsabilidades laborales y familiares, especialmente para cuidadores y personas con discapacidad. En la nota se destaca la pérdida progresiva de derechos en el teletrabajo y solicita un enfoque más inclusivo para permitir mejorar la calidad de vida de los funcionarios públicos. Una nota de la Fundación Dr. Avicena, con la que se solicita a la comisión que se investigue el caso de la médica residente de la Universidad Mayor y se indica su nombre como Karin, y se garantice la restitución de los derechos académicos de la afectada, quien ha denunciado hostigamiento, maltrato y represalias tras destacar en su programa de especialización. A pesar de presentar pruebas y denuncias formales, las instituciones involucradas no actuaron o bien se declararon incompetentes. Finalmente, presidenta, se da cuenta de pareos para esta sesión, en primer lugar, entre la diputada Emilia Schneider y el diputado Daniel Lilayú, uno entre la diputada Lorena Pizarro y la diputada Jimena Osandón, el reemplazo para esta sesión de la diputada Marta Bravo en lugar del diputado Cristian Lavé, y los pareos
Los pareos del diputado Andrés Giordano con la diputada Marta Bravo y del diputado Daniel Lilayú, ya estaba dicho el del diputado Daniel Lilayú y diputada Schneider. Cristian Lavé, Cristian Lavé va a ser reemplazado por la diputada Marta Bravo. pero acaba de decir otro con Marta Bravo. Pareo. Pareo. Claro, Ya. primero el reemplazo y luego el pareo. Ya. Claro. Y finalmente el diputado Urruti Echea, que será reemplazado en esta sesión por el diputado Leonidas Romero. Eso es todo, Presidenta. Muy bien. Perdón, para avanzar en el conjunto de situaciones que se nos proponen, yo diría que en el caso del punto 1, pediría que como se trata de la implementación de la convención que tiene que ver con el modelo social, pudiéramos traspasar esto a la Comisión de Discapacidad, que justamente tiene que ver con cómo se implementa el modelo social de discapacidad. ¿Están de acuerdo? Bueno, adelante. Presidenta, ¿También? Presidenta, Sí. si me permite, esta misma secretaría, coincidentemente, este mismo equipo es el que tomó ayer la sesión de la Comisión de Discapacidad y esta misma presentación, exactamente la misma, se hizo en dicha comisión y se acordó recibirlo. Ya. Entonces no habría que, Ok. no habría que derivar porque ya está Perfecto. solicitado. Estamos. Bienvenida. El punto 2, que es un caso particular respecto de la anestesióloga en la Universidad de Chile, podríamos solicitarle que fuera a la Corporación de Asistencia Judicial o al INDH, que lleva asuntos de discriminación. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo el punto 8. Y en el caso del punto 7, considerando que se trata de temas de teletrabajo que todavía no terminan de estar bien regulados, quisiera traspasar esto a la Comisión de Trabajo. ¿Hay acuerdo? Ya. Muy bien. Entonces, esta sesión, asuntos varios. Terminamos entonces la cuenta, pasamos a asuntos varios. Diputado Palma. Gracias, Presidenta. Saludar a la comisión, aunque nunca está de más, desearle a todos los colegas y a todas las colegas, y así como las autoridades también, que tengamos un gran año. ¿Sí? Presidenta, quiero por su intermedio solicitar un oficio, el único punto vario que tengo, a la Subsecretaría de Derechos Humanos, solicitando y pensando en el plan de búsqueda y en la incorporación tecnológica que hemos conocido recientemente a propósito de este plan, si existe alguna georreferenciación o posibilidad de avanzar en aquello respecto de aquellos sitios marítimos en que sabemos fueron arrojados cuerpos al océano. Sabemos, ¿no es cierto?, lo que pasó con el cuerpo de Marta Ugarte, que se desprendió de un poco en la línea del botón de nácar y todo aquello, y los testimonios del mocito, ¿no? Entonces, creo que es muy importante para la búsqueda conocer aquellos sitios en que puedan haber sido arrojados cuerpos que evidentemente ya no van a estar ahí, pero sí pueden estar los vestigios que son los fierros a los cuales fueron atados los cuerpos o enalambrados, diría yo. Fue bastante bestial. Sobre todo en la operación Retiro Televisor, que es muy probable que algunos cuerpos hayan sido o inhumados en otro lugar o arrojados al océano. Eso, Presidenta, por favor, si pudiera eso enviarse a la Subsecretaría de Derechos Humanos, a menos que la Subsecretaria hoy día pudiera darnos alguna respuesta preliminar. Muchas gracias. ¿Hay acuerdo para enviar el oficio? ¿Se acuerda entonces? Ofrezco la palabra para más varios. Diputada Ñanco. Presidenta, muchas gracias. Saludando a todos los presentes y aprovechando que también se encuentra presente la subsecretaria de Derechos Humanos,
Quisiera recordar que un día como hoy ya se cumplen 2 meses de la desaparición de la lamña en Julia Chuñil, en el sur de Chile, en la región de Los Ríos. Es así como aún no se ha dado con el paradero de dónde está, entendiendo que ella ya había recibido amenazas de muerte en su calidad de presidenta de la comunidad Putrehuel. Es por eso que quisiera solicitar que no olvidemos este caso. El día 27 de diciembre se activaron los protocolos de Escazú para que puedan iniciarse también los procedimientos legales en este tema, y yo solicito que exista, a través de la comisión, solicito que se oficie también a la Subsecretaría de Derechos Humanos, al Ministerio del Interior, además, para saber en qué avances han llevado, para saber cuáles han sido los avances en cuanto a la búsqueda de la desaparición de Julia Chuñil y ver cuáles han sido los protocolos que hoy día se han activado. Y en caso de que no estén activados, solicitar que por favor se activen los protocolos, el protocolo de Escazú, para que esta búsqueda no se termine y que podamos dar con el paradero de nuestra Lamien. Gracias, diputada. ¿Habría sobre el punto, diputada Pizarro? Sobre el punto, solo quiero sumarme con mucha fuerza a lo que solicita por su intermedio presidenta, la diputada Ñanco. Además de lo humano que resulta avanzar en esta búsqueda, yo quiero señalar que reviste de una gravedad mayor en tanto tenía amenazas, y eso creo que no se puede naturalizar en Chile, que uno tenga siquiera la sospecha de que alguien sea, no sabemos qué pasó con ella, pero a lo menos hoy día está desaparecida. Entonces me quiero sumar con la misma fuerza que lo expresa la diputada Ñanco. Muy bien, ¿hay acuerdo en enviar el oficio? Sí. Sobre el particular, el oficio... ¿Ministerio del Interior? Sí, no, en el Ministerio del Interior no hay respuesta porque oficiamos el 5 de diciembre al Ministerio del Interior y todavía no hemos tenido respuesta sobre la misma materia, pero sí, también en el mismo oficio lo hicimos a la ministra de Defensa y ella sí nos otorgó una respuesta de fecha 16 de diciembre, así que la vamos a enviar ahora al WhatsApp. Muy bien. Diputado Kaiser. Señora Presidenta, ¿eso significa que han pasado más de 30 días desde que mandamos el primer oficio? Solicitaría que reiteremos el oficio y mandemos copia a la Contraloría para que se haga cargo y empiece a seguir los procedimientos que correspondan si lo consideran necesario para sancionar. Gracias. ¿Hay acuerdo? Reiteramos el oficio con copia a la Contraloría. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Entonces, no hay... perdón. Diputado Guzmán. Presidenta, el día de ayer aprobamos en la Cámara un proyecto de resolución que solicita al presidente Boric reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Yo comparto la fórmula que ha llevado el presidente de la República, Gabriel Boric, en cómo ha manifestado su posición respecto a lo que ha acontecido con Venezuela, señalando y retirando al canciller, señalando en definitiva que no se reconoce el resultado electoral, pero creo que como países como Argentina, como Uruguay, como Estados Unidos, como Panamá, que han reconocido a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela, Chile debiese caminar en el mismo sentido. Así lo manifestó el día de ayer en la Cámara, y lo que solicito puntualmente, Presidenta, es que esta comisión también oficie al presidente de la República para efecto de que adopte lo acordado por la Cámara a través del proyecto de resolución, que podamos tener una posición clara como país respecto a reconocer a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela y, en definitiva, sumarnos a este lado de la historia que defiende los derechos humanos, defiende la democracia y defiende la correcta forma de llevar las relaciones internacionales. Eso, Presidenta, solicito ese acuerdo. Gracias, diputado. Hemos conversado varias veces este tipo de cuestiones y el secretario, le voy a pedir que refrende, nos decía que en materia de política internacional es la Cámara la que se pronuncia y no las comisiones. Pero por si estoy equivocada, le voy a pedir al secretario que nos explique. Presidenta, bueno, efectivamente, por una parte eso que usted afirma, considerando además que las relaciones internacionales son de responsabilidad exclusiva y función
elemental y fundamental del Ejecutivo, en este caso el Gobierno de Chile. Eso es lo que podría aportar, digamos, la Comisión de Derechos Humanos o cualquier otra comisión no podría determinar una acción gubernamental en materia de relaciones internacionales. Muchas gracias, secretario. El último punto sobre el... Presidenta, quiero precisar lo que estoy solicitando. La Cámara se pronunció a través de un proyecto de resolución el día de ayer. Lo que yo estoy pidiendo, que sometamos a un oficio de esta comisión, adhiriendo al proyecto de resolución, diciendo que como Comisión de Derechos Humanos adherimos a lo planteado en este proyecto de resolución, que lo que dice es que el presidente de la República, don Gabriel Boric Font, se una a los demás líderes de los países mencionados para efectos de reconocer oficialmente al señor Edmundo González como el presidente legítimo de Venezuela. No estoy pidiendo que interfiramos en las relaciones internacionales, no estoy pidiendo algo que esté alejado de nuestras potestades, sino que simplemente estoy pidiendo, Presidenta, que como Comisión de Derechos Humanos, que defendemos los derechos humanos en Chile, en Latinoamérica y en el mundo, defendemos la democracia, nos adhiramos a lo que ya tomó como determinación la Cámara de Diputados a través de un proyecto de resolución que fue aprobado, no fue rechazado. Entonces, es decir, que ese proyecto que fue aprobado sea también la posición de esta comisión. Y yo le vuelvo a repetir, esta comisión no tiene por qué tomar posición porque ya tomó la Cámara a través de un proyecto de resolución. Y con ese punto, entonces, pasamos ahora a diputado Kaiser. Gracias, señora presidenta. Solamente para conocimiento de la comisión, puesto que conversamos los dos el tema de la votación del proyecto de ley de mi autoría para facultar al Servicio Médico Legal a identificar de oficio los restos humanos en su poder. Usted había mostrado su disposición a esperar un informe que tenía que llegar de la Corte Suprema, pero dado que ese informe se ha prolongado en el tiempo, conversando, usted me aseguró que antes de ir al receso en la práctica se iba a votar en caso de que no llegase dicho informe. Estamos en eso, era solamente para acorde. Muchísimas gracias, señora presidenta, para dejarlo en acta. Gracias. Gracias, diputado. Pasamos entonces, terminamos varios y hoy día vamos a hacer una última sesión con audiencias y la idea es votar en general el proyecto, la moción de los diputados Erika Ñanco, autora, y Emilia Nullao, y de los diputados Jorge Brito, Andrés Giordano y Jaime Sáez, que reconoce, protege, garantiza y promueve los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas, que consta en el boletín 17241-17. Para este propósito tenemos hoy día a la subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a la subsecretaria de Servicios Sociales que nos acompaña de nuevo, muchas gracias, Francisca Gallegos. Tenemos también, no sé si está por el consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sebastián Donoso. Sí, y está también la subsecretaria de Patrimonio, y por consideración particular, porque tiene algo que hacer muy pronto, vamos a empezar esta ronda con las autoridades, con la subsecretaria de Patrimonio. Bienvenida, subsecretaria. Habíamos quedado justamente en invitarlo a ella, era la última patita que nos faltaba junto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Sebastián Donoso, al que ha sido invitado y que confirmó que venía ahora, pero no está presente por ahora, para en el último tramo de esta sesión votar en general el actual proyecto en debate. Entonces le damos la palabra, subsecretaria de Patrimonio, para que nos cuente, nos dé su visión del proyecto de ley presentado en esta comisión. Muchas gracias, presidenta. ¿Me escuchan bien? ¿Cierto? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias por su intervenio también. Saludo a todos los miembros de la comisión. Saludo también a
subsecretarias que se encuentran allí, tanto a la Subsecretaría de Derechos Humanos como de Servicios Sociales. Yo estoy a cargo de la Subsecretaría del Patrimonio Cultural y en ese marco se me solicita poder contarles en el marco, ¿cierto?, del proyecto de ley que ustedes discuten y que usted ya mencionó, el rol que hemos cumplido desde el sector patrimonial, dentro también de lo que es la institucionalidad del Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio y el trabajo que hacemos, en particular vinculado a plurilingüismo. Así que trajimos una presentación, no es muy larga, que versa sobre eso, así que quisiera pedir si la pueden, por favor, poner. Subsecretaria, ya estamos en pantalla con la presentación, si usted quiere empezar. Presidenta, voy a comenzar y les voy pidiendo cuando pasen la diapositiva, así que muchas gracias. Bueno, hicimos esta presentación en el marco del proyecto de ley que reconoce, protege y garantiza los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas en Chile. Pase, por favor. Este es una iniciativa, ¿cierto?, que, como decía la presidenta, es de moción parlamentaria, está en primer trámite y tiene la idea matriz que también ya se mencionó, pero tiene que ver con proteger y garantizar los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas en Chile y también el rescate, promoción y uso y desarrollo de lenguas, culturas y cosmovisiones. Es un proyecto que tiene el objeto de reconocer, proteger y garantizar, esto ya lo mencioné, pero en sus capítulos establece el deber general del Estado de reconocer, proteger, garantizar y promover las lenguas originarias. En el segundo, establece el deber general del Estado de promoción y enseñanza de las lenguas indígenas, estableciendo un evidente rol del Ministerio de Educación en la materia. Y está obviamente basado también en el marco normativo internacional, que es el convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado de Chile, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y también la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. A nivel nacional, ¿cierto? Tenemos un marco normativo, está la ley indígena, que es la ley 19253, pero también es importante comentar en el marco de esta conversación que la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que es la ley 2145, y este es un ministerio, ¿cierto?, relativamente nuevo que comienza el año 2018. Nosotros tenemos el artículo primero de los principios que tiene que ver con el reconocimiento cultural de los pueblos indígenas, tiene que ver con reconocer, respetar y promover las culturas de los pueblos indígenas, sus prácticas ancestrales, sus creencias, su historia, su cosmovisión, teniendo especial consideración con el desarrollo de la cultura, las artes y el patrimonio cultural indígena. Esto también va de la mano con el tercer artículo, que tiene que ver con las funciones y atribuciones de nuestro ministerio y que tiene que ver con la promoción y el reconocimiento y salvaguardia del patrimonio cultural indígena, coordinando su accionar con organismos públicos competentes en la materia. Esto es bien importante porque de alguna forma se ve encarnado en la labor que yo voy a explicar un poquito más adelante, que hacemos en particular desde el Servicio del Patrimonio Cultural y que tiene que ver con la condición o la visión de que tenemos acá un patrimonio cultural inmaterial vinculado a los pueblos originarios en Chile, que es tremendamente importante, con el cual tenemos, de hecho, una línea de trabajo al interior del ministerio. La siguiente. Bueno, tenemos también el rol de la Subsecretaría del Patrimonio Cultural y que tiene que ver con cómo nosotros somos capaces de proponer políticas al ministro, ministra, diseñar, evaluar planes y programas relativas al folclore, culturas tradicionales, patrimonio indígena, patrimonio cultural inmaterial e inmaterial, infraestructura, etcétera. O sea, nosotros también hemos sido parte de la generación de planes, políticas y programas que dialogan con los objetivos que se crean con la ley 2145. Y por otro lado tenemos al servicio, que es quien ejecuta estos programas, ¿cierto? Si la subsecretaría propone estos planes y políticas, es el Servicio del Patrimonio Cultural quien ejecuta estos programas que están, de hecho, destinados a cumplir con las diferentes funciones del ministerio. Y en particular nosotros tenemos dos líneas bien relevantes que tocan el mundo de los pueblos originarios. Tenemos la Subdirección de Patrimonio Cultural Inmaterial, pero por sobre todo la Subdirección de Pueblos Originarios, que es a lo que me voy a referir principalmente hoy día. Bueno, nosotros en la Subdirección de Pueblos Originarios, que es SUPO, conocida como SUPO en el sector, tenemos el programa de revitalización cultural indígena y afrodescendiente. Este es un programa
tremendamente relevante y que se ejecuta desde el año 2016, ¿cierto? A nivel nacional. Es importante decir que hay una reestructuración del ministerio con la implementación de la ley que comienza a hacer el año 2018, y esta es una subdirección que se encuentra bajo el alero del Servicio del Patrimonio Cultural. Este es un programa social que debe su origen a la relación permanente entre nuestra institucionalidad y los pueblos originarios y afrodescendientes chilenos a través del proceso de consulta previa. Es súper importante decir que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio fue hecho con una consulta indígena y tribal afrodescendiente que duró 6 meses entre el año 2014 y 2015, y que es fundamental, ¿cierto?, para la creación de este ministerio. Y es por eso que las materias que nosotros tratamos en el ministerio y en los programas que ejecutamos no son motivo de consultas porque fueron, ¿cierto?, consultadas en la creación de nuestra institucionalidad. Y producto de la consulta es que precisamente nace el Departamento de Pueblos Originarios, ¿cierto? Primero al alero de la institucionalidad previa, que es el CNCA, y luego con la entrada en vigencia del Ministerio al alero del Servicio del Patrimonio Cultural. Este es un programa tremendamente relevante que nosotros hemos trabajado en todas las regiones de Chile y que es una forma bien concreta, como dice el texto, de canalizar la demanda por apoyo de diferentes comunidades a nivel nacional y que tiene que ver con la demanda de poder revitalizar diferentes formas de entender la cosmovisión de los diferentes pueblos y también sus prácticas ancestrales en todo el país. Acá tenemos parte de lo que hace el programa, ¿cierto? Es súper importante cuando hablamos del convenio 169 de la OIT, las diferentes formas de participación que se establecen en ese convenio. Existe el principio de participación permanente. Ese es un principio que nosotros ejecutamos desde este programa y que tiene que ver también con el tejido social de los pueblos originarios, el afrodescendiente también, y cómo la formulación de toda medida emanada desde los servicios públicos es el fundamento que constituye el enfoque de derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes. Sobre eso está hecho el programa, es heredero de la consulta previa, como lo dije, y este es un proceso continuo de aplicación del derecho colectivo de participación consagrado como el eje fundante en todo el convenio 169, en este caso particular en su artículo 7º. En el presente ciclo, y esto para nosotros también es súper importante mencionarlo, nosotros hemos logrado la participación de más de 2.000 comunidades pertenecientes a los pueblos tribales afrodescendientes, chileno, aymara, quechua, coya, diaguita, tacameño, licanantay, mapuche, rapanui, chango, cahuéscar y yagán. Cubrimos 203 comunas del país y tenemos diferentes, ¿cierto?, formas de revitalizar manifestaciones culturales. Una de esas tiene que ver, por cierto, con la revitalización lingüística que hacemos en este programa de revitalización cultural, y la idea también es poder mostrarle este conjunto de acciones que se dan en el marco del despliegue de este programa. Y que además es súper importante decir en el marco de lo que versa esta propuesta legislativa que emana por moción parlamentaria, nuestras acciones se realizan en el formato extracurricular, ¿cierto? Estamos fuera del aula de la educación formal, somos parte también de muchas iniciativas autogestionadas por las propias organizaciones y comunidades con el apoyo, ¿cierto?, de la Subdirección de Pueblos Originarios a través de este programa. Algunas acciones que tenemos en este programa de revitalización lingüística: tenemos talleres de aymara, quechua, mapuzungún y rapanui. Tenemos también la ejecución de internados lingüísticos de mapuzungún en O'Higgins, Maule, Biobío, Los Ríos y Los Lagos. También tenemos un plan de revitalización del mapuzungún por niveles, ¿cierto?, en internados lingüísticos en la Araucanía desde el primer ciclo. Tenemos también procesos de enseñanza en mapuzungún, en la formación de artes y oficios tradicionales en la región de Los Ríos. Tenemos encuentros de revitalización de lenguas indígenas en Coquimbo y Biobío. Tuvimos también un seminario internacional hace ya varios años sobre lenguas minorizadas como es el euskera y el mapuzungún.
Y también tenemos un taller de radio que se llama El rescate de la voz de los pueblos indígenas en Arica y Parinacota. Tenemos escuelas de idiomas indígenas de la región metropolitana, entre otras acciones, y me gustaría destacar, por ejemplo, el trabajo que hemos hecho con algunos establecimientos educacionales de manera extracurricular, ¿cierto? En comunas como Temuco, donde hemos podido también hacer talleres con niños y niñas del ciclo básico del Mapuzugún. Acá tenemos otras acciones. En Rapa Nui tenemos el Honga Areo, o Nido de Conocimiento, ¿cierto? Que es un proceso de inmersión lingüística para niños y niñas en etapa preescolar. También tenemos la aldea educativa, que es etapa escolar en Rapa Nui, que también son talleres de lengua Rapa Nui a través de toponimia, cantos y prácticas cotidianas de la cultura. Tenemos también talleres de Yagán en Magallanes. Tenemos un piloto de inmersión en el Mapuzugún para la niñez. Este es el que mencionaba antes, que se me había ido que venía en la lista, que es el de Araucanía, que me tocó conocer el proceso en Temuco, un proceso muy interesante. Tenemos también el Coneltún, que es un internado para personas adultas, niños y niñas en Maule. Y también tenemos un proyecto patrimonial, que es la iniciativa piloto para revitalización identitaria en culturas originarias de la niñez en Araucanía, que hicimos el 2024 y que se realizó también el 2023 anteriormente. Tenemos también algunas cifras que son interesantes en el primer ciclo de este programa. La anterior, por favor. La diapositiva anterior. Si pudiesen adelantar a la diapositiva anterior, se los agradecería mucho. Bueno, lo voy a resumir. Algunas cosas importantes es que este programa inicia el 2016. En los primeros 2 años ejecutamos 96 acciones. En el periodo 2018 Recording stopped. 2020 se realizaron 751 acciones. En el ciclo 2021-2022, 285. Y ahora, ¿cierto? Estamos llegando a 290 acciones, lo que habla también de cómo este programa ha ido creciendo a lo largo de los años. ¿Quiere usted, mientras arreglamos la situación con la subsede de Patrimonio, si usted tiene algo que señalar ahí, si no, le doy la palabra a la subsede de Derechos Humanos? Muy corto, por su intermedio, Presidenta. Bueno, primero que todo, saludar a todos y todas. Además, también desearles un buen año. Es la primera sesión que nos toca ya en este mes de enero. Simplemente reforzar lo que había señalado en la última sesión. Para nosotros vemos en este proyecto un valioso instrumento que puede permitir ordenar todo el proceso de revitalización de las lenguas, que viene a converger también con los desafíos que estamos teniendo en el Ejecutivo, con varias demandas también de los pueblos indígenas diversos sobre la preocupación que han manifestado en materia de la preservación de las lenguas. Y quizás ahí solamente agregar que es de nuestro interés también cautelar, sí, que el avance de este proyecto pueda ser armonioso también con las conclusiones que se deriven de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, toda vez que va a tener lugar a finales de este mes ya la entrega de las conclusiones, y creemos que en caso de prosperar, como entendemos que hoy día se va a votar en general, sería bien virtuoso que pudiésemos hacer coincidir esas conclusiones también respecto de los alcances de este proyecto, en pos de que puedan ser proyectos que vayan de manera sinérgica y convergiendo también en los puntos que corresponden, y en aquellos que no, también que vayan separados. Así que nada, agradecerles a todos y todas, y estamos muy atentos acá a cómo prospera la votación. Ok, gracias, subsecretaria Quintanilla. Diputado Kaiser. Gracias, señora Presidenta. Pues yo no sé, este proyecto está siendo entonces patrocinado por el Ejecutivo, lo entiendo así. Si está siendo patrocinado por el Ejecutivo, existe ya un informe financiero respecto del mismo. Gracias. Subse. Como señalé en la pasada sesión, por su intermedio, Presidenta, para nosotros el contenido sustantivo de este proyecto es muy valioso, y nosotros, una vez que la Comisión tome la decisión respecto al proyecto,
tomaremos también la medida de ir analizando qué es lo que implicase o no, pero en principio nosotros estamos valorando muchísimo esta iniciativa que además venimos acompañando también dentro de los esfuerzos de los decenios de las lenguas, y por lo tanto de ahí va a ser también parte del proceso de revisión una vez que avance y prospere en esa materia. Gracias, Subse, y solo quiero señalar ahí que es algo que hicimos también con el proyecto antidiscriminación respecto de una parte que era la parte de institucionalidad. Por lo tanto, en la medida que vayamos caminando con la subsecretaría en los distintos artículos, evidentemente, si esto requiere informe técnico financiero, se lo ofrecerá, digamos, el gobierno. Pero vamos a ir parte por parte y allí donde se requiera, como lo ha dicho la SUBSE, se pedirá. Diputado Caice. Muchas gracias, señora presidenta. Dado que esto ha pasado a ser un proyecto del gobierno, al patrocinarlo el gobierno, o sea, respetando naturalmente la autoría intelectual del mismo, ¿no? Uno esperaría que efectivamente viniese con un informe financiero, que nos digan qué es lo que va a costar, este proyecto implementado. Es decir, no lo saben hasta el momento. De acuerdo como está en este momento, si nosotros votásemos 100% el proyecto como viene, debería... Uy, la cuestión tóxica. Son ecos de candidatura. Sí, dicen por ahí. Debiese... Ya, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que me falta aquí? A mí me falta que el Ejecutivo nos dé una estimación, cuanto menos, de lo que va a costar esto, dado que hicieron suyo el proyecto. Diputado, esto ya lo hemos discutido varias veces. Lo primero es que este proyecto fue declarado admisible porque era un proyecto declarativo. Por lo tanto, no requería informe financiero. En segundo lugar, si a través, y para eso han venido todas las autoridades a mostrarnos efectivamente de que no, este es un marco respecto del cual ya se están llevando adelante programas que están financiados. En segundo lugar, lo que se planteó también es que si a través de las indicaciones ingresaran algunas que requieren efectivamente el patrocinio y por lo tanto fondos de parte del Estado, entonces efectivamente se allana la subsecretaría a cumplir con este elemento. Este sigue siendo una moción que ha pasado, digamos, los filtros de la admisibilidad por las razones que en su momento dio la diputada Ñanco, y si eso se ve alterado en el curso, como pasó con la ley antidiscriminación, que empezó sin tener ningún informe técnico financiero, pero que una vez el Ejecutivo empezó a participar e introdujo una indicación para la institucionalidad, se acompañó un informe financiero. Lo vamos a hacer en los mismos términos. Sí, por su intermedio, Presidenta, y solamente quizás para ahondar en la argumentación que usted señala, pero con cosas muy concretas. En la pasada sesión nosotros revisamos en extenso cuáles eran todos los esfuerzos que se desarrollaban desde el Ministerio de Educación en materia de preservación lingüística. Actualmente la Subsecretaría de Patrimonio está también identificando varios campos en los cuales también se hacen acciones de diferente índole, que por cierto tienen presupuesto adjunto. Nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Social estamos propiciando y también desarrollando el diseño de las lenguas, que es parte de los compromisos que el Estado de Chile asumió con la UNESCO, y asimismo mi colega de Derechos Humanos se podrá referir a estas materias. Por tanto, parte importante de lo que nosotros valoramos de este proyecto es que justamente permite orientar y ordenar todas estas iniciativas también en un propósito de fondo, pero también en un marco institucional. Y toda vez que en la medida en que el análisis de cada una de las indicaciones pudiese producir o irrogar gasto, efectivamente nosotros en el proceso preparatorio de indicaciones estamos muy disponibles para poder revisarlo y sobre la base de esa misma poder ir a avanzar en cada una de las cuestiones en función de la discusión que se vaya dando acá. Pero en principio valoramos profundamente porque
permite un marco ordenador de todas estas iniciativas que además vienen a converger con el esfuerzo del diseño de las lenguas que estamos impulsando desde el Ministerio de Desarrollo Social. Muchas gracias, Subse. Ahora quisiera darle la palabra a la subsecretaria de Derechos Humanos. ¿A quién está exponiendo? O? No. Para avanzar un poco más, estas son todas preguntas que hemos ido resolviendo, digamos, en las sesiones anteriores, por lo tanto, voy a tratar, digamos, de que cerremos bien hoy día con la votación en general, escuchando a todos los que queríamos escuchar y que efectivamente concurrieron a eso. Así que le doy la palabra a Subse Dani Quintanilla. Muchas gracias, Presidenta. Yo, si bien no vine a las sesiones anteriores que se ha discutido este proyecto, sí he seguido remotamente la discusión y por lo tanto para no redundar en cosas que creo que ya están bien abordadas y que la Subse Gallegos también hacía referencia, hay muchas fortalezas dentro de este proyecto que creo que son importantes de relevar, que además siempre es importante cómo vamos adecuando nuestra normativa interna a los estándares internacionales. Efectivamente, nuestra misión institucional no tiene que ver con la ejecución de políticas directas, como sí lo hace la Subsecretaría de Servicios Sociales y del Patrimonio, de la cual ya se ha dado mucha cuenta. Nuestra función es más bien de asistencia técnica, garantizar que todas las políticas públicas, planes, programas cumplan con los estándares internacionales. Y nosotros lo que vemos en el análisis de este proyecto es que efectivamente hay una cristalización en una normativa interna de aquellos estándares y obligaciones que como Estado tenemos a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. Y por tanto tenemos una visión muy favorable de la iniciativa, sin perjuicio que, tal como lo acaba de señalar la subsecretaria Gallegos, hay que luego ir mirando con una mayor lupa cómo esto puede o no incidir en los presupuestos públicos. Para nosotros es importante relevar también que en el marco del segundo Plan Nacional de Derechos Humanos hay acciones vinculadas a el cumplimiento de estas obligaciones, justamente desde el Ministerio de las Culturas y también desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y por tanto es un tema que nosotros pensamos que debe avanzar, que debe además tener rango legal, eso es importante, como estos esfuerzos de políticas, planes, programas que se han ido impulsando desde el Ejecutivo pueden también tener una mayor fortaleza cuando quedan consagrados también como obligaciones de rango legal. Por cierto, continuaremos apoyando la tramitación de este proyecto, tanto en la mesa técnica que se pueda conformar para ir avanzando en esa revisión específica y, por cierto, como siempre lo hemos hecho, participando de las distintas sesiones en que seamos citados en esta comisión. Muchas gracias, subsecretaria, y ahora sí le vamos a devolver el micrófono a la subsecretaria de Patrimonio. Mil disculpas, el problema fue nuestro, Subse, así que por favor, adelante, quedamos, creo que ya le dijeron dónde quedamos, ¿no? Sí. Ya. Pero, Presidenta, ¿puedo pedir una moción? Porque quedamos justo como en un fin del tema, para partir en otro, pero de repente reiterar y cerrar el tema anterior, de alguna forma diciendo que desde la creación de este programa social y del trabajo que hacemos junto a pueblos originarios, hemos podido subir de manera bien constante la cantidad de comunidades y acciones que tenemos. Por lo tanto, vemos con mucha esperanza también poder continuar con la coordinación del Estado en materia de derechos lingüísticos y plurilingüismo en general. Lo que voy a pasar a comentar ahora de manera muy breve tiene que ver con la consulta indígena y con la consulta tribal afrodescendiente que hicimos desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en el marco de la nueva legislación patrimonial. Eso es tremendamente relevante porque cuando uno ve la primera consulta indígena que crea el Ministerio para la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, parte de los acuerdos de esa consulta tenían que ver con tomar decisiones respecto al patrimonio cultural de los pueblos originarios y tribal afrodescendientes. Y desde esa perspectiva, esta consulta también viene a cumplir, ¿cierto?, con el acuerdo de la consulta que es parte de la creación del ministerio. Esta es una consulta que nosotros hemos hecho durante este periodo de gobierno, que terminó, de hecho, después de 9 meses, en el mes de abril del 2024. Es una consulta que además, bueno, se consulta a todos los pueblos, por cierto, reconocidos por el Estado de Chile, y es una consulta que además versó sobre ejes temáticos para una nueva legislación patrimonial, principalmente porque parte de los compromisos de este gobierno fue hacer una consulta ciudadana y también una consulta indígena y tribal afrodescendiente para poder
tener una nueva legislación que reconozca el patrimonio cultural de Chile desde una perspectiva que incluya a toda la ciudadanía, y esto incluye a los pueblos originarios. Yo voy a pasar a contarles de los acuerdos que tuvimos en esta consulta, y que hoy día están estos acuerdos recogidos en las indicaciones que se ingresaron desde el Ejecutivo para la legislación patrimonial en la Comisión de Cultura del Senado, que es donde está, ¿cierto?, en segundo trámite. El primer acuerdo que quiero comentarles tiene que ver con el reconocimiento del conocimiento tradicional colectivo. Esto es bien relevante porque tiene que ver con cómo se reconoce desde la perspectiva patrimonial los saberes ancestrales, las prácticas, las ciencias, las tecnologías, las creencias, las artesanías, los juegos ancestrales, los oficios, las toponimias, los símbolos, y que además son sostenidas y transmitidas de generación en generación, son creados y desarrollados en razón del dinamismo de las prácticas dentro de un pueblo, pudiendo incluir aspectos lingüísticos, rituales, ceremoniales, medicinales, etc. Este es el primero de los acuerdos que tuvimos con los pueblos en el marco de la consulta, que tiene que ver con lenguas, con plurilingüismo, el acuerdo número 4, y que hoy día está cristalizado en la propuesta normativa en el título quinto, que tiene que ver con el patrimonio cultural de los pueblos indígenas y pueblo tribal afrodescendiente chileno. Esta es una propuesta legislativa que por primera vez lo que hace es proponer un sistema de reconocimiento de este tipo de conocimientos tradicionales colectivos como una categoría, ¿cierto?, de patrimonio cultural vinculado al patrimonio más inmaterial, y que permite también que pueda haber un proceso participativo desde las comunidades para reconocer desde el Estado todos estos conocimientos. Por cierto, y lo menciono, esta es una categoría que incluye todo lo que tenga que ver con el conocimiento tradicional colectivo vinculado a las diferentes lenguas de los pueblos en nuestro país. Si pueden continuar. Después tenemos el quinto acuerdo, ¿cierto?, que tiene que ver con el reconocimiento de las lenguas maternas como patrimonio cultural de los pueblos originarios en Chile. Este es un acuerdo tremendamente importante. Yo quisiera decir que también, como parte de la conversación que se tuvo en el marco de la consulta, esta es una consulta que fue muy de abajo hacia arriba, que, bueno, obviamente cumple con lo que establece el decreto 66 para las consultas, donde la lengua, donde el plurilingüismo fue una conversación continua que se dio con mucha fuerza en el último plenario, en el plenario nacional, ¿cierto?, en el que me tocó participar también como autoridad nacional. Y en ese marco también está el acuerdo número 5, que reconoce las lenguas maternas como patrimonio cultural. Se reconocen como parte constitutiva del patrimonio cultural de los pueblos originarios, y también este es un acuerdo donde se habla del fomento de la protección, promoción, revitalización, recuperación, investigación y difusión de todas las lenguas maternas originarias. Esto también implica el derecho a usar, revitalizar y transmitir estas lenguas en todos los ámbitos de la vida social, cultural y educativa del país. ¿Cómo se cristaliza esto en la propuesta normativa? Está en el artículo 4, ¿cierto? Y que tiene que ver con cómo los patrimonios culturales de los pueblos indígenas se entienden como patrimonio vivo. Esto se constituye como un todo indivisible que integra lo material, lo inmaterial, lo cultural y lo natural, y que tiene que ver también con cómo este patrimonio es dinámico en el tiempo y mantiene un vínculo permanente con las herencias culturales ancestrales, espirituales y su entorno natural. Esto es bien importante porque tiene que ver con las propias definiciones que se integran hoy día en la norma propuesta, y que fue una definición que emana, por cierto, de este acuerdo también con los pueblos originarios. Acá también se habla de cómo, desde la perspectiva patrimonial, estos son saberes que se transmiten de generación en generación, y aquí se incluye la cosmovisión, los saberes, las lenguas maternas, los conocimientos tradicionales colectivos que explicaba antes, las prácticas ancestrales de salud, expresiones y prácticas culturales tradicionales, memorias, ciencias, etc. En el marco del mismo acuerdo, que es el número 5, también establece la normativa que cada pueblo indígena podrá hacer uso de su lengua materna para fomentar, aplicar, nombrar y definir su patrimonio cultural en los ámbitos de aplicación de la presente ley. Esto es tremendamente importante porque cuando el Estado reconoce cierto patrimonio cultural, lo hace mediante diferentes mecanismos administrativos. La idea es que los nombres que son propios de las diferentes lenguas
indígenas, lenguas maternas, sean los que también se puedan establecer en los ámbitos de aplicación de la ley, que tiene que ver con el reconocimiento y la protección patrimonial en general. La siguiente, por favor. Acá tenemos el acuerdo 6 en el marco de la consulta. Tiene que ver con revitalización, investigación y promoción lingüística. Acá es súper importante decir que esto es parte del acuerdo que tiene que ver con una cristalización que no es legislativa, sino que es administrativa programática. Es súper importante decir que en el marco de las consultas indígenas uno toma diferentes acuerdos con los pueblos que tienen diferentes formas de manifestarse. Algunas son legislativas, otras son de materia programática. Este es un acuerdo que es programático y que tiene que ver en particular con lo que mencionaba antes, que es la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios, y que tiene que ver con cómo desde el Estado nos comprometimos a profundizar y ampliar su programa de revitalización lingüística que mencionaba y les comentaba anteriormente, como política pública y también atendiendo el principio de coordinación del Estado. Tiene que ver también con cómo fomentamos la investigación y documentación. Esto es súper importante porque tiene que ver con un rol que cumplimos desde el sector patrimonial, que tiene que ver con los acervos, cómo los acervos están disponibles precisamente para poder generar investigación que sea verdaderamente intercultural. Y desde esa perspectiva, este es un acuerdo que también toma ese trabajo que hacemos nosotros con documentación, acervos y diferentes tipos también de colecciones que nos permitan promover, investigar y revitalizar lingüísticamente en Chile. Acá también hay un énfasis de las comunidades y de los pueblos en el marco de la negociación que tuvimos para esta consulta, que tiene que ver con un programa especial de revitalización lingüística dirigido a todas las etapas, con énfasis en infancias, desde la gestación, niñez, adolescencia y juventud, a través de las organizaciones propias de los pueblos dedicadas a la revitalización lingüística. Esto es bien relevante porque habla también cómo parte de los acuerdos del Estado tiene que ver con ser capaces de trabajar en todo el ciclo vital de las personas, ¿cierto? Desde que son niños, niñas, ¿cierto? Hasta que son personas adultas, y cómo también hubo un claro énfasis de los pueblos en la infancia, en las niñeces, en el marco de los procesos de revitalización. Este es un acuerdo, como les decía, de carácter administrativo, y tiene que ver con los ajustes que nosotros vamos a hacer en el programa de la Subdirección de Pueblos Originarios que les he estado comentando. Es bien importante decir, esta era la última diapositiva, si pueden pasar a la final, que esta es una consulta que fue hecha precisamente en el marco de la legislación patrimonial, que es parte de los acuerdos que asumimos desde el Estado y que, por cierto, y en línea con lo que decía la Subsecretaría de Servicios Sociales, busca la coordinación del Estado. Nosotros sabemos que somos diferentes carteras las que trabajamos en diferentes dimensiones de los pueblos originarios. La dimensión que le toca a este ministerio es la cultural, es la patrimonial, y desde esa perspectiva el trabajo que hemos hecho tiene que ver con los procesos de salvaguardia de diferentes tradiciones ancestrales, con el proceso también de entender que las lenguas de los pueblos son patrimonios culturales de los pueblos originarios y que pues nosotros nos enfrentamos desde el Estado en el marco de todas las convenciones internacionales ratificadas con el Estado vinculadas a patrimonio cultural. Uno de los deberes del Estado tiene que ver con promover aquellas prácticas patrimoniales para que puedan seguirse manifestando en el territorio, para que se puedan seguir también traspasando de generación en generación. Y eso es algo que en el sector patrimonial llamamos revitalización en el marco de lo lingüístico, también llamamos salvaguardia en el sentido de las prácticas tradicionales, y que es parte también de lo que nos compete hacer y la atribución que tiene este ministerio vinculado a lo patrimonial. Así que decir que nosotros encantados también de poder profundizar en la labor que cumplimos con esta comisión, pero decir que es tremendamente positivo que haya un proyecto de ley que pueda reconocer, proteger y garantizar los derechos lingüísticos y que promueva también una gobernanza que sea capaz de coordinar y de promover, ¿cierto?, el principio de coordinación dentro del Estado, que es fundamental para que todas estas políticas tengan el mayor impacto posible a nivel nacional. Así que muchas gracias, presidente, y quedo atenta a cualquier pregunta que exista desde la comisión. Muy bien, muchas gracias y ofrezco la palabra. Sí, diputado Guzmán, diputada Ñanco también, diputado Kaiser. Presidenta,
Primero, nosotros ya hemos hablado de esta iniciativa, hemos valorado la iniciativa, pero también hemos sostenido una cantidad de tiempo importante para poder analizar el proyecto de ley. Yo agradezco que venga la subsecretaria, pero lo que han hecho las subsecretarias es decir que valoran la iniciativa, pero no han hecho referencia puntual al proyecto. Entonces usted me va a decir, porque yo sé lo que me va a responder, cuando empecemos el análisis particular. Pero lo que pasa, y aquí yo creo que es importante que la diputada Ñanco, como autora de la moción, le pida a su gobierno que su gobierno se haga cargo de los temas que nosotros hemos planteado que generan observaciones respecto a este proyecto. Presidente, el artículo 7, que establece una obligación para el Consejo Nacional de Educación. El artículo 8, que establece una obligación para el Ministerio de Educación. El artículo 9, que establece obligaciones para los establecimientos educacionales. Y el artículo 10, que también establece obligaciones para las instituciones educacionales, son inconstitucionales. Y para salvar esa inconstitucionalidad, el Ejecutivo debiese decir, y es lo que nosotros esperamos en esta comisión, hacer un análisis particular de la norma. Entonces, ¿qué nos han venido a decir en todas las sesiones? Nosotros valoramos este proyecto, creemos que es un proyecto importante, nosotros también lo valoramos y también lo creemos. Pero lo que corresponde que haga el Ejecutivo es que diga, respecto al artículo 7, nosotros vamos a patrocinar dicho artículo para efecto de que no sea inconstitucional. Porque ¿sabe lo que pasa, Presidenta? Que usted, si se va a someter a votación hoy día este proyecto, nos pone con un problema. Presidenta, le estoy planteando mi posición y yo espero que usted la entienda, como también la entienda el resto de los colegas y quienes están escuchando esta comisión. Porque usted nos está diciendo, vote a favor respecto de una norma que tiene artículos que son inconstitucionales. Eso es lo que nos están diciendo. Entonces yo, Presidenta, le sugiero que le demos la posibilidad al Ejecutivo de enmendar su posición respecto al proyecto. Que no nos venga a decir que lo valoran. Si aquí todos valoramos la iniciativa, sí es importante, la consideramos importante. Pero necesitamos que haga algo más para que este proyecto pueda subsistir. De lo contrario, vamos a avanzar en una norma que es a todas luces inconstitucional. Entonces, yo le sugiero de nuevo, Presidenta, usted está en todo su derecho en someter a votación o no, pero para que el proyecto sea un proyecto que avance de buena forma, que nos convoque a todos y que no nos excluya de poder tener un buen proyecto de ley donde nos sintamos parte y no nos sintamos fuera de él, que resolvamos estas dudas de constitucionalidad que tenemos. Que venga el Ejecutivo y nos diga los artículos 7, 8, 9, 10, que son los que yo a lo menos estimo que necesitan patrocinio del Ejecutivo, van a ser patrocinados por el Ejecutivo. Pero tuvieron el tiempo suficiente para hacerlo, si ya habían venido antes. Entonces, resolvamos estas dudas antes de votarlo, porque si no nos van a obligar a los que hemos jurado respetar la ley y la Constitución a votar en contra de una iniciativa que es inconstitucional, pues, Presidenta. Diputada Ñanco. Le pido más respeto, diputado. Le pido más respeto, diputado. Diputado, le pido más respeto. Presidenta, yo le voy a pedir a usted que no me emplace cuando yo haga una aseveración. Lo amonesto, diputado. Muchas gracias, Presidenta. El artículo 7 del proyecto constituye un desarrollo legítimo y constitucional de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, respetando también los límites constitucionales y el marco jurídico vigente. Colega, solicito, Presidenta, silencio, por favor, acá a los colegas, para que puedan escuchar atentamente, así como yo también lo hice. Por otro lado, el artículo 7 del proyecto está en plena armonía con el convenio 169 de la OIT, que tiene rango constitucional en Chile y establece en su artículo 28 las obligaciones del Estado respecto a la enseñanza y preservación de las lenguas indígenas. La norma propuesta acá simplemente operacionaliza este mandato que es internacional, tal como lo dijo la subsecretaria de Patrimonio y también la subsecretaria de Desarrollo Social, poder atenernos a las normas internacionales. La proporcionalidad de la medida. La norma cumple con el test de proporcionalidad constitucional. Tiene un fin legítimo que es la protección de los derechos lingüísticos. Es idónea también para lograr ese fin. Es necesaria dado el estado de vulnerabilidad de las lenguas indígenas. Recordemos que en 13 años hemos pasado de un 12% a disminuir en un 8,5% la cantidad de personas que hablan su lengua nativa. Y este porcentaje se establece en un máximo de personas mayores de edad, o sea, personas adultas mayores de 60 años, por lo cual estamos hablando de lenguas que podrían ser extintas en un plazo
no menor de 10 años incluso. Y eso es lo que estamos tratando de salvar con este proyecto de ley. Diputado, colega, por su intermedio, presidenta, todavía no he terminado. Además, es proporcional en el sentido estricto al establecer un umbral razonable de un 20% de matrícula en estudiantes pertenecientes a pueblos indígenas, que es lo que habla este artículo. Desde esa perspectiva, señora presidenta, yo igual estoy de acuerdo con los colegas acá presentes en que hay que patrocinarlo. O sea, si no tenemos recursos, no vamos a poder avanzar. Este proyecto de ley, y no lo digo yo solamente, también es parte de lo que hemos ido trabajando con nuestros lamien que nos vinieron a apoyar acá presente, a quienes también quiero saludar. Han habido varias intenciones de poder avanzar en esta materia de distintos gobiernos y este no va a ser el gobierno que se quede atrás, por lo cual avanzar en este proyecto de ley constituye definitivamente un avance concreto en la revitalización y la protección de las lenguas indígenas, que es el objetivo principal de este proyecto de ley. Por otro lado, yo tengo entendido que tanto el diputado Otuiti, por su intermedio, presidenta, quien se encuentra acá presente, como yo misma hemos tenido conversaciones de manera paralela quizás con el Ejecutivo en distintas instancias, con el Ministro de Educación, y nos ha manifestado también que el Ejecutivo está disponible. Bueno, eso es algo que ellos deben hablar en la comisión o cuando avance este proyecto, pero la idea es poder votar y aprobar en la materia de legislar, que es lo que haremos hoy, poder aprobar en general este proyecto para poder seguir avanzando en los demás temas que son tan importantes tanto para los colegas que hoy día lo han manifestado como para nosotros quienes hemos presentado este proyecto de ley. Gracias, diputada. Diputado Kaiser. Diputado Guzmán. Presidente de reglamento, si puede aclarar si me amonestó o fue advertencia. Necesito tener claridad. Lo amonesté. Entiendo que la norma dice que es advertencia. ¿La norma dice que es advertencia? Con mayor precisión, presidenta, en este caso la primera acción que puede tomar el presidente respecto del orden en la comisión es el llamado al orden, justamente, que es lo que debió haberse hecho en su minuto, digamos. O sea, más que... Lo llamé al orden, entonces rectifico. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, entiendo o se desprende de la conversación que hemos tenido que efectivamente el Ejecutivo, a pesar de estar aquí presente, no le ha dado su patrocinio a este proyecto. Y yo me pregunto, bueno, ¿para qué vienen si no le dan su patrocinio a este proyecto? Esto sigue siendo una moción parlamentaria. ¿Para qué nos vienen a explicar que lo encuentran todo muy simpático, muy bonito, quizás bien redactado, le gustan las comas aquí y los énfasis allá, si no están dispuestos a hacerse cargo de este proyecto? Porque evidentemente aquí se incurre en se determinan una serie de tareas para la administración del Estado. Eso es facultad exclusiva del presidente. Entonces, más allá de que yo tenga diferencias o podemos tener diferencias en el fondo de cómo llegar al objetivo deseado, ¿ya? Pero aquí existe la falta de voluntad del presidente de la República para patrocinar este proyecto. El Ejecutivo representa al presidente de la República, el presidente de la República no quiere patrocinar este proyecto. No quiere patrocinar un proyecto para salvar entonces las lenguas indígenas de este país. ¿Es eso? ¿Es eso lo que está sucediendo? Me pregunto yo, es una pregunta retórica, naturalmente, yo supongo que no. Entonces, ¿por qué el Ejecutivo no está patrocinando este proyecto? Y nos obliga a nosotros a votar en contra de este proyecto. ¿Por qué? Porque es inconstitucional. Y yo sé que el tema constitucional en este gobierno de repente genera cierto ruido, ¿ya? Ha generado ruido desde el primer año. Ahora más ruido que en otros momentos. Pero, ¿qué les parece si no empezamos a trabajar en el marco de la Constitución? Yo no puedo votar a favor y le solicitaría a la Presidencia que suspenda la votación hasta el momento en que entre el patrocinio del Ejecutivo. ¿El Ejecutivo va a patrocinar esto o no? ¿Por qué, señora Presidenta? Se lo voy a plantear. Porque, como dijo el colega, si nos obligan a votarlo ahora, por respeto a la Constitución y las leyes, nos vemos obligados a votarlo en contra. ¿Ok? Entonces... Gracias, diputado Kaiser. Yo solo quiero
advertir un par de cosas a ver, los últimos proyectos hemos debatido varias veces sobre su constitucionalidad o su inconstitucionalidad, a propósito, por ejemplo, del proyecto de ley sobre el servicio médico legal, que para algunos genera una nueva función y por lo tanto debiera ser de iniciativa del Ejecutivo. En el caso del reconocimiento del pueblo huilliche también discutimos sobre el punto a propósito de que se requería consulta, no se requería consulta, y ahora, cuando hicimos la pregunta al secretario, lo que nos dijo es: la inconstitucionalidad no se vota en comisión, para eso está la votación en general, donde uno aprueba o rechaza. Ya he dicho varias veces que el Ejecutivo, ¿no es cierto?, lo que ha dicho es que prima facie tiene efectivamente una mirada positiva sobre el proyecto, que prima facie no debiera requerir fondos porque es declarativo y que en la medida, porque ya tienen incluso muchos de esos programas, ya tienen financiamiento, y que en la medida en que se requiera, por ejemplo, en los artículos necesarios, cuando se establece obligación, es obligación de garantía y la garantía obliga a implementar y la implementación requiere recursos. Y como ya existen los programas que están financiados, entonces eventualmente eso podría ser parte o hacerse parte de este marco legal que ya tiene financiamiento a través de políticas públicas, planes y programas. Dicho esto, Presidenta, le voy a pedir al secretario que ponga en votación el proyecto. Adelante. Presidenta, lo que pasa es que cuando usted me llama al orden, lo hace porque me dice vote. Eso es lo que usted está... Por eso yo le digo, bueno, es que si usted no quiere respetar la Constitución es problema suyo, pero usted me llama al orden porque usted, sí, pero usted me incita y me dice vote. Sí, Presidenta, usted lo que está haciendo es sometiendo a votación, a pesar de que nosotros le estamos haciendo ver que la norma es inconstitucional. Presidenta, no he terminado. Entonces, Presidenta, lo que yo le estoy pidiendo es que consensuemos una tramitación de un proyecto del cual sí tenemos una opinión positiva. Pero, Presidenta, es que no se trata de eso, se trata de hacer las cosas como corresponde, porque aquí estamos acostumbrados a que las cosas se arreglan para adelante. Y el problema que tuvimos, eso es lo que nos está diciendo, vote a favor, porque después lo arreglamos. Pero el problema que tuvimos en ley antidiscriminación fue justamente la forma en la que usted está tramitando este proyecto. Después, cuando llegamos a sala, se rechazan y todos salimos perdiendo con los proyectos. ¿Necesitamos una ley antidiscriminación? Sí, pero una ley bien hecha antidiscriminación. ¿Necesitamos una ley que reconozca y que promueva la formación en derechos lingüísticos en nuestro país de los pueblos originarios? Por supuesto que sí. Soy colega y soy compañero de bancada del diputado Tuite Tellado y conversamos en el almuerzo del proyecto y le dije, es un buen proyecto para que nos acompañara, porque él también, de su pueblo originario, requieren el poder desarrollar la lengua. Pero las cosas tienen que hacerse bien. Y eso es lo que yo estoy planteando, Presidenta. Entonces yo le pido que le demos la oportunidad al Ejecutivo. Por último, preguntémosle si tiene la disponibilidad de tomarse una semana más para decirnos qué normas van a patrocinar. Si ellos nos dicen que van a patrocinar el proyecto completo, nosotros podemos votar con total tranquilidad, porque queda grabado y queda en acta de esta comisión. Pero si no nos van a decir, es que es algo que aún no definimos, seguimos en el rango de la inconstitucionalidad. Y no es lo que dice y yo comparto los argumentos que ha dado Erika respecto al artículo 7. Dice, está de acuerdo y en coherencia con la normativa de la OIT. Efectivamente, pero la OIT no dice quién es el órgano responsable y este proyecto sí lo dice. Es el Consejo Nacional de Educación. Cuando uno le atribuye una facultad a un organismo público, por norma constitucional, es facultad única y exclusiva del presidente de la República. Y este proyecto no está patrocinado por el presidente de la República, más allá del gasto que signifique. Entonces, Presidenta, yo le pido que actuemos con mayor responsabilidad. Sería una lata para todos. Sería un perjuicio para todos que este proyecto inicie con problemas. Si lo podemos iniciar bien. Gracias, diputado, pero parece que, yo no sé, parece que no me escuchó, que ya la Secretaría dijo que la forma de votar, la supuesta y eventual inconstitucionalidad es a través de votar a favor o en contra del proyecto. Porque una vez que pasa a la mesa, y ese fue el argumento que incluso recuerdo que dieron ustedes respecto del proyecto del diputado Kaiser, que también genera una función por lo menos para algunos diputados. Y aquí tenemos diferencias entre todos. Diputado Kaiser.
Muchas gracias, señora presidenta. Yo quiero recordar cuál es la postura de la mesa de este Congreso en lo que fue en la última ley de presupuesto. ¿De acuerdo? El propio gobierno representó la inconstitucionalidad de muchas normas y la mesa se puso de acuerdo en que dos formulaciones en una norma, en una glosa, estaban de inmediato descartaban la propuesta o la indicación del parlamentario. Una era el se podrá, ¿se acordará? ¿Ya? Y las otras son las que tienen que son imperativas porque, como decía el secretario general, el señor Landero, ¿no?, interviene en la administración del Estado y es de iniciativa exclusiva. Entonces, cuando yo veo aquí, no solamente lo que plantea el señor, el estimadísimo colega, el honorable colega Guzmán, ¿no?, que se le atribuye al Consejo Nacional de Educación una facultad que efectivamente tiene que ver con el Tratado 169, es decir, se lo está conectando y con eso se genera una facultad nueva. Cuando dice, promoverá la formación de educadores en lenguas indígenas, esa es una intervención en la administración del Estado, ¿no? Cuando dice, deberán cumplir con los requisitos. Bueno, eso está de todas maneras dentro de la normativa, ¿no?, considerando particularidades culturales y territoriales correspondientes. Usted está colocando condiciones a la forma de cumplir con los requisitos. Después, incluyendo aquellas que trabajen, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el perfecto, la implementación de los proyectos, se considerarán las particularidades culturales y territoriales de los pueblos indígenas correspondientes en el marco de las... Ok, pero esos dos puntos específicos otorgan o le imponen al Estado una forma de hacer las cosas. Y es por eso que por lo menos en la tramitación de la ley de presupuesto, cuando nosotros teníamos un artículo de ese tenor, a nosotros desde la mesa encabezada por la diputada comunista Carol Cariola, ¿no?, cuya mayoría ha sido asegurada por votos de gobierno, nos decían que las normas no podían avanzarse y no se podían votar y fueron rechazadas. Entonces, señora presidenta, si lo que decide el secretario, el señor Landero y la mesa para la ley de presupuesto, supongo que se aplicará también a nivel de comisiones. Nosotros ese criterio lo deberíamos tener presente a la hora de definir si se requiere para esto un patrocinio del Ejecutivo o no. Y yo nuevamente lo planteo. Yo creo que aquí lo que más me sorprende es lo siguiente, señora presidenta. Si no le cuesta nada al Ejecutivo patrocinar esta cuestión. Nada. Si es una firma. Entonces, ¿para qué nos ponen en esta situación? Gracias, señora presidenta. Gracias. Le voy a dar la última palabra a la subsecretaria de Servicios Sociales y luego de esto le pido al secretario que votemos en general. Muchas gracias, presidenta. Quizás quisiera como precisar un par de cuestiones, sobre todo en la misma línea de los argumentos que acaba de señalar el diputado. En la última sesión que estuvimos, la subsecretaria de Educación revisó en extenso varios puntos referidos a los contenidos del proyecto de ley, en el cual se observó que varias de las acciones que ya estaban mencionadas en el proyecto de ley efectivamente ya eran acciones que eran implementadas por el Ministerio de Educación. Es decir, existen iniciativas sobre las cuales ya los propios presupuestos de los servicios consideran acciones que van en favor de poder realizar orientaciones referidas al cuidado y al patrimonio lingüístico de los pueblos indígenas. Asimismo, nosotros presentamos en extenso también el Plan Decenal de las Lenguas, que fijaba cuáles eran las orientaciones que vinculaban al intersectores también y que estaba asociado a desarrollo presupuestario, que fue hace 2 sesiones presentado también por la ministra Javiera Toro. Y inclusive nosotros señalamos cuando presentamos las observaciones generales del proyecto de ley que poníamos en valor también principalmente
principalmente que actualmente los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas no presentan de manera regulatoria una integralidad en su ordenamiento jurídico. Y entendiendo que ese argumento es muy sustantivo y es el principal fondo de este proyecto de ley, nosotros lo valoramos. Además, agregamos que diversos antecedentes permiten entender además la diversidad de la normativa. Justamente yo creo que la diversidad de las exposiciones que ha tenido educación, patrimonio hoy, servicios sociales y también derechos humanos dan cuenta en el fondo de la dispersión en la que se encuentran las iniciativas de política pública referida a la preservación de los derechos lingüísticos. Además, hemos visto también algunos espacios de mejora y eso creemos que es importante también señalarlo porque va en la línea de algunos aspectos que ustedes señalan. Nosotros hemos visto que es importante revisar cómo el reconocimiento de las lenguas indígenas forma parte constitutiva del patrimonio cultural de los pueblos indígenas, pero también considerando la diversidad lingüística del país, buscar una fórmula normativa que son parte de las indicaciones en específico que nosotros creemos que hay que mejorar respecto al reconocimiento de los derechos lingüísticos. Es por eso que era muy relevante la participación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, precisar también de manera adecuada los ámbitos de promoción, conservación y revitalización de las lenguas indígenas, así como eventuales medidas especiales y acciones positivas que consideren pertinentes. ¿A qué voy con esto? Que justamente nosotros vemos que esta moción parlamentaria, en el fondo, se hace cargo de una necesidad de integralidad de ordenamiento jurídico respecto al resguardo de los derechos, que sin duda hay observaciones que pueden referir a algunas materias que son específicas de accionar de los sectores, sobre las cuales nosotros ya expusimos qué acciones se estaban desarrollando y por tanto lo que vemos es una valiosa oportunidad de prosperar una moción parlamentaria y que en la indicación y el análisis particular podamos ver qué es lo que se realiza, qué es lo que no, y particularmente desde el Ejecutivo y especialmente desde Desarrollo Social queremos poner a disposición todos nuestros mejores oficios para que podamos revisar qué es lo que se puede hacer respecto de lo que se hace o cuál es la brecha que se debiese realizar, ya sea en gasto para cada una de las indicaciones o para perfeccionar también cada uno de los artículos. Y por tanto, nosotros, más allá del patrocinio en general, porque creemos que aquí hay un esfuerzo analítico también de cada uno de los artículos que competen y componen la moción parlamentaria, creemos que es relevante valorar el fondo, creemos que tal como está es un contenido que va de la línea de poder reconocer los derechos y que todas aquellas materias estamos muy disponibles para poder realizarlas, sobre todo en la línea de identificar cuáles son los esfuerzos que el Estado de Chile ya realizan desde cada uno de los sectores, cuánto se debe complementar y cuál es el estándar que este marco normativo quisiera establecer. Espero haber sido precisa y clara, Presidenta. Muchas gracias, subsecretaria. Secretario, por favor, pongamos en votación en general. Bien, Presidenta, en virtud de la convocatoria de esta sesión, se pone en votación en general el proyecto contenido en moción correspondiente al boletín 17.241, por el cual se reconoce, protege, garantiza y promueve los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas. Procedo a tomar la votación nominal, Presidenta. Diputado Parra, en reemplazo del diputado Giordano. Palma, perdón. No. ¿Qué dice? Perdón. Leí mal. Inventé un diputado también. Diputado Guzmán. Votación en general. Sí. Como después ponen todas las votaciones y a uno lo ponen en redes, voy a tratar de argumentar mi voto para que quede bien claro y ojalá pongan la intervención completa. A pesar de la explicación que da la subsecretaria y que es válida, la subsecretaria nos dice que muchos de los aspectos que están en el proyecto de ley son políticas y programas que se ejecutan desde distintos ministerios, ¿cierto? Pero lo que nosotros estamos votando es un proyecto de ley. Por tanto, lo que podría habernos dicho la subsecretaria es que esa política y programa que está implementada, este proyecto lo absorbe y por tanto nosotros vamos a patrocinar el proyecto y con eso nosotros nos quedamos mucho más tranquilos. Lamentablemente esa respuesta no está. Y seguimos en la lógica de decir que valoramos la iniciativa, valoramos el proyecto, este proyecto conversa, dialoga y es armónico y coherente con lo que nosotros estamos desarrollando a través de educación, desarrollo social, justicia, etcétera. Pero seguimos con un problema, seguimos con el problema de la constitucionalidad del proyecto. Y frente a ese problema y esa poca claridad respecto a si este proyecto va a ser o no va a ser patrocinado, yo insisto en que no podemos votar a favor de algo que es inconstitucional. Yo voy a abstenerme, Presidenta, en atención a lo planteado, a pesar de que valoro y creo en la iniciativa, pero creo que hubiese sido mucho más... O sea, si este proyecto lo hubiese presentado yo, entiendo que el Ejecutivo quizás no quiera
dialogar con la oposición en algunos aspectos o patrocinarle un proyecto, se le hace más difícil, está lo mismo. Pero lo presentó la diputada Ñanco, que es parte del gobierno y que podría haber sido, como lo hicimos con la diputada Bizarro, ¿se recuerda, Presidenta? En el proyecto en el registro de personas desaparecidas. Ahí vino el Ejecutivo y presentó una indicación sobre el proyecto y lo reemplazó prácticamente su totalidad, lo mejoró y pudimos votarlo sin ninguna observación, sin ninguna contradicción y sin ninguna discusión. Era un artículo, pero se hizo. Entonces nosotros hubiésemos esperado, por último, yo entiendo que en la indicación particular pueden venir indicaciones artículo por artículo, pero podría haberse hecho ese compromiso en forma expresa a través de la subsecretaria. Sí, eso es lo que vamos a hacer y lamentablemente eso no se dijo. En atención a ello, Presidenta, yo me abstengo a pesar de que valoro enormemente el proyecto. Voto de abstención del diputado Guzmán. Diputado Kaiser. Señora Presidenta, hago lo mías las palabras del diputado Guzmán, hacer presente que me sorprende que el Ejecutivo no patrocine este proyecto. Yo tengo diferencias de fondo, yo creo que el Estado no debiese meterse en este tipo de materias, que debiese entregar la más alta libertad para que las comunidades puedan articularse de manera independiente del Estado y no ser siempre dependientes de los políticos que van entonces a cambiarle sus votos por las dádivas de lo que va sobrando del presupuesto. Pero le voy a decir una cosa, el tema aquí, más allá de lo que es mi diferencia de fondo, ¿de acuerdo? Porque mi diferencia de fondo no es que se salven las lenguas indígenas, sino el cómo lo hacemos, ¿ya? Más allá de eso, es que no vamos a poder trabajar sobre un texto que yo creo que esté siendo legalmente tramitado. Porque hay una parte de este texto que efectivamente, en mi opinión, debiese venir patrocinado del Ejecutivo. Ahora, sigo y lo repito una vez más como fundamento para mi voto. No entiendo por qué este Ejecutivo, que se decía que hasta hace poco tiempo atrás en la práctica habría querido incluso fraccionar nuestro país en distintos territorios judiciales, etcétera, ¿ya? En razón de la etnia, no quiere patrocinar este proyecto, que es bastante menos invasivo que muchas otras cosas que patrocinó en su momento. Sigo sin entender por qué, en qué momento perdió su compromiso entonces con este tipo de temática. Así que yo, esencialmente por el tema legal que implica en mi opinión, la inconstitucionalidad de este proyecto, tengo y juré proteger la Constitución, como hoy día el diputado Celedón, y por lo tanto tengo que votar en contra. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Voto en contra del diputado Kaiser. Diputado Lago Marcino. Al final para el suspenso. Diputada Ñanco. Chaltumay, Presidenta. Presidenta, las lenguas no son solamente un sistema de comunicación, son parte del patrimonio vivo y del legado que nosotros como pueblos originarios tenemos para poder transmitir también una cultura que aún existe. Por supuesto, no queremos que nuestras culturas se mueran y para eso seguimos trabajando en todos los espacios, en todos los territorios de todo Chile, de todo nuestro largo y ancho país. No solamente nosotros como mapuche, sino también Aymara, Rapa Nui, Quechua y todas las lenguas originarias, todos los pueblos que tienen una lengua originaria, hoy día estamos acá y seguimos vivos. Son además bibliotecas vivientes que contienen la sabiduría ancestral, esa sabiduría que quizás a algunos les hace falta entender o escuchar, pero para eso también existen estas iniciativas que nos permiten aprender otra forma de relacionarnos y aprender una cosmovisión distinta, aprender el yamugún, que es el respeto, como nosotros le llamamos, señora Presidenta. Esta relación que se tiene cada pueblo es única con cada territorio y me gustaría que eso quedase plasmado en una iniciativa de ley como es la que hoy día vamos a votar. No estamos votando nada nuevo. Hubo iniciativas anteriores que no prosperaron, pero no porque no hayan prosperado en el pasado significa que no puedan prosperar en el futuro. Eso es parte del trabajo que debemos hacer si nuestro compromiso es realmente en fortalecer y en revitalizar las culturas a través de sus lenguas.
Este tipo de iniciativas, señora presidenta, enriquece a todo Chile, enriquece a todos los pueblos, porque valoriza, respeta y fomenta en todo el país la necesidad de un Chile más justo, la necesidad de reconocer, valorar y proteger las diversidades en todo su conjunto. Y ya que estamos hablando de inconstitucionalidades, me gustaría hacer hincapié en que solo estamos trabajando y hoy votamos la idea de legislar. Vuelvo a reiterar. ¿Qué significa? Que daremos pie a la discusión, que daremos pie a iniciar este proceso de manera mucho más profunda. Y es ahí donde también podemos indicar, ofrecer, presentar proyectos, propuestas que nos permitan cambiar, modificar o quitar algunas cosas con las cuales nuestros colegas hoy día no puedan estar de acuerdo. Si algo nos permite la democracia, es que podemos conversar. Y si algo nos permite el tener un conocimiento ancestral de una cultura originaria, si algo es lo que me han enseñado desde mi pueblo, desde mi tierra y desde mi comunidad, es aprender a respetar y aprender a dialogar. Noimatu Kelanta y Kewun, señora presidenta, no vamos a olvidar nuestra lengua. Mi voto es a favor. Presidenta, voto a favor de la diputada Ñanco. Diputado Palma. Muy brevemente, hago eco las expresiones de la diputada Ñanco, celebro la iniciativa. Decir que en este Parlamento hay personas que pertenecen a las comunidades originarias. Está la diputada Ñanco, está la diputada Nullado, está la senadora Campillay, está la senadora Proboste Campillay, está el diputado Marco Antonio Zulantay, de origen diaguita, estos apellidos, por eso lo menciono, y está el diputado Teao, de origen Rapa Nui, y el senador Huinchumilla. Gracias. Creo que tenemos una deuda histórica con los pueblos originarios. Creo que quienes tenemos una concepción de pluriculturalidad no podemos estar en contra de una iniciativa como esta, de que se legisle. Y por respeto a la diversidad y haciendo eco de las palabras de quien me antecedió, mi voto es a favor. Muchas gracias, presidente. Voto a favor del diputado Palma. Diputada Frías, presidenta. Diputado Lagomarsino, perdón. Muchas gracias, secretario. Después de las inspiradoras palabras de la diputada Ñanco y esperando que el Ejecutivo se ponga las pilas y fielmente patrocine este proyecto de ley, mi voto es a favor. Muchas gracias. Voto a favor del diputado Lagomarsino. Finalmente, presidenta. Primero quiero agradecerle a la diputada Ñanco que haya traído esta iniciativa. Esta comisión es Comisión de Derechos Humanos y de Pueblos Originarios y por lo tanto enaltece esta comisión que estemos trabajando proyectos de ley que hacen parte de una deuda histórica que tenemos con los pueblos y las comunidades indígenas. Me parece además que tiene un buen prospecto el proyecto en la medida que todos los actores implicados desde el gobierno han estado aquí presentes y han comprometido el trabajo y el acompañamiento hacia adelante de este proyecto. Por cierto que esta es la primera votación que, como dijo la diputada Ñanco, es la que dice, bueno, vamos ahora a legislar respecto a esta idea matriz, que es el reconocimiento, ¿no es cierto?, de los derechos lingüísticos de los pueblos originarios, y en ese desarrollo, como ha pasado otras veces, eventualmente tanto los diputados como también el gobierno a través de sus distintas instituciones podrá hacer las indicaciones que se estimen pertinentes, indicaciones que cuando irroguen eventualmente gastos tendrán que venir acompañadas con informes financieros y que espero eventualmente que eso se manifieste cada vez que sea necesario. Y por lo mismo, entendiendo que
Vamos a darle el curso al proyecto, obviamente, voto favorablemente. Presidente, resultado final de la votación. La idea de legislar o el proyecto resulta aprobado en general por 4 votos a favor, 1 abstención y 1 voto en contra. Muchas gracias y por haberse... Subsecretaria. Ñanco. Erika. Presidenta. Sí, por su intermedio, Presidente, y solamente para cerrar, quizás solamente reforzar un punto. Para nosotros es bien importante y valoramos muchísimo cómo se resolvió esta votación. Sobre todo poner a disposición todos nuestros equipos para poder revisar y también asegurar que en cada una de las indicaciones que se requieran, en la medida que podamos hacerlas más perfectibles, sí o sí van a contar con el apoyo del Ejecutivo y el patrocinio, como ustedes solicitaban a través de la vía de las indicaciones. Así que vamos a... Disculpe, diputados, me refiero tal cual, la fórmula es la misma a la que mencioné antes de la votación, solamente estoy haciendo las palabras de cierre como para dar cuenta de la coherencia. Antes también la usé. Bueno, pero contamos nosotros con toda la disposición para poder revisar cada una de las indicaciones que hemos ido abordando. Momento, al tiro le doy diputado Guzmán, subsecretaria Quintanilla. Sí, yo saludo el resultado de esta instancia. Creo que siempre, como señalaba la diputada Ñanco, el compartir posiciones, opiniones es siempre valioso cuando lo hacemos en el marco del respeto. Yo quisiera solo llamar a atención en un punto. Pareciera como que el patrocinio fuese una especie de acto material donde hay que poner una especie de firma, y la verdad es que no es así. Cuando nosotros presentamos indicaciones respecto de cosas que irrogan gasto, viene con un informe financiero y ese informe financiero determina cuáles son los gastos que el Ejecutivo está disponible a poner. Cuando hagamos el ejercicio de revisar artículo por artículo, que por lo demás dice dentro de sus facultades legales, el artículo 7, no estamos otorgando una función nueva. Lo que hace el proyecto es decir, dentro de las facultades legales de esta institución, por tanto no le entrega ninguna facultad adicional, se establece... Claro, y cuando lleguemos a ese punto tendremos que valorizar si lo que tiene hoy día el Ejecutivo, los planes, programas que están en curso, que se desarrollan, que tienen presupuesto, son capaces de absorber aquel mandato legal con el presupuesto que tienen o si necesitan uno adicional. Es un ejercicio que hay que hacer en la votación en particular y no en la votación en general, que es la idea de legislar simplemente. Entonces yo no quiero que quede instalado que el Ejecutivo se niega a patrocinar. O sea, muy por el contrario, señalamos tanto la subsecretaria Gallegos como yo que tenemos toda la disposición de continuar acompañando este proceso legislativo. Y cuando lleguemos a ese momento en que un artículo en particular requiera de un análisis sobre el impacto financiero, haremos ese ejercicio. Eso, quería que quedara muy claro para que no quedara instalado de que el Ejecutivo se niega a patrocinar, porque la verdad es que yo no entiendo muy bien de dónde surge esa posición. Solo al respecto quiero señalar que vamos a dar un plazo más o menos largo de indicaciones justamente para que ahora sí las distintas instituciones del Estado, del Gobierno, puedan elaborar indicaciones para el proyecto y por lo tanto vamos a dar lo que resta de enero para esas indicaciones y la primera semana de vuelta del receso legislativo empezaremos la discusión en particular. Diputado Guzmán. Presidenta, uno parte de la premisa de la buena fe cuando legisla y dialoga con el Ejecutivo. Si no me equivoco, 3 veces consulté y advertí si iba a existir patrocinio del Ejecutivo en forma expresa. Esa fue mi pregunta, ¿va a existir patrocinio del Ejecutivo? Y es lamentable que después de la votación, a pesar de yo haber señalado que si no existía ese patrocinio tenía que abstenerme de la votación, digan que van a contar con todo el apoyo del Ejecutivo para patrocinar incluso aquellas normas que sí lo requieran. Palabras de la subsecretaria. Antes nunca usó la palabra patrocinar. Solo dijo vamos a acompañar, vamos a estar presentes, vamos a orientar, pero nosotros preguntamos en forma expresa, subsecretaria, por su intermedio, presidenta, si iba a existir patrocinio del Ejecutivo. Y ahora la subsecretaria dice nosotros vamos a patrocinar aquellas normas que así lo requieran. Y el patrocinio, contradiciendo lo que acaba de decir la subsecretaria, sí es un acto formal. Sí es un acto formal. No es solo decir vamos a patrocinar, porque el único que puede patrocinar una norma es el presidente de la República.
no es la subsecretaria, no son los ministros, es el presidente de la República. Y el presidente no viene acá. El presidente actúa a través de un oficio formal. Por tanto, el decir vamos a patrocinar es vamos a ingresar a un oficio que resuelva un artículo que pueda tener un vicio de constitucionalidad. Pero, presidenta, que quede, por favor, que quede constancia. Nosotros lo preguntamos y lo pregunté yo expresamente. ¿Va a contar con patrocinio del Ejecutivo? Y la respuesta fue, vamos a orientar, vamos a acompañar. Nunca dijeron que iban a patrocinar. Y después que votamos nos dicen que vamos a patrocinar. Nosotros en esta comisión, presidenta, hemos tenido la buena fe de permitir que los subsecretarios participen en las comisiones, que los asesores participen en las comisiones, cosa que por reglamento deben ser los ministros, y lo hacemos porque tenemos una buena fe en las relaciones, en cordialidad, etcétera. Pero lo que acaban de hacer, induciendo a un parlamentario que a pesar que advirtió a dos, que a pesar que advertí que si no existía patrocinio iba a tener que abstenerme, y lo dicen después de que se efectúa la votación, presidenta, de verdad que me deja un muy mal sabor de boca. Le voy a dar la palabra para cerrar a la subse Gallegos. Sí, primero que todo, diputado, yo quisiera referirme y también como actuando de muy buena fe, particularmente con usted que nos ha tocado también tramitar otros proyectos en donde hemos ido viendo indicaciones por indicaciones. Si es que se está generando un malentendido, yo quisiera primero que todo partir de que estamos trabajando de la muy buena fe. Y todas mis palabras que yo antecedí previo a la votación fueron muy explícitas en señalar en que el Ejecutivo iba a estar completa y absolutamente disponible para la votación particular y la revisión de indicaciones, poder ingresar todas las mejoras que hagan perfectibles en un acto formal, que es el ingreso a la indicación. Ese es el graso, pero diputado, entonces yo por eso le estoy planteando de buena fe solamente para reforzar cuáles fueron mis caracteres de las palabras, o sea, porque yo tengo certeza también de la vocación que tiene usted de que los proyectos puedan ser mejorados y hemos llegado a grandes acuerdos en otras instancias y por tanto quiero que en ese mismo espíritu también se entiendan mis palabras. Entonces, solamente quisiera dejar constancia que si se malentendió, en todas las intervenciones que yo quise desarrollar, establecí expresamente que desde el Ejecutivo cada uno de los artículos que puedan ser perfectibles, de ser analizados a través de las indicaciones, del ingreso a las indicaciones, que es un acto formal sobre el cual se manifiesta el Ejecutivo referido a cada uno de los contenidos de las normas, nosotros íbamos a estar muy disponibles y absolutamente de manera expresa a desarrollar eso. El ingreso de las indicaciones es tan formal como la explicitud de la palabra patrocinio y por eso, diputado, espero que se entienda mi buena fe en esta intervención. Y solamente señalar que para nosotros es muy relevante que podamos revisar también, y por eso nos parecía pertinente poder avanzar en la revisión de indicación por indicación para ver cuáles son los marcos de los esfuerzos que ya se realizan y que hoy actualmente pueden estar irrogando gastos ya como se señalaron en las sesiones anteriores. Gracias, presidente. Muchas gracias por haberse... Diputado Kaiser, y voy a cerrar. Muchas gracias, señora presidenta. Una vez que, y solamente quiero dejar esto para el futuro, porque quizás es una enseñanza. El diputado Guzmán y yo preguntamos en más de una ocasión si se patrocinaba. Era relativamente sencillo. Era, como decía en Mateo 37, que dice, pero sea vuestro hablar. Sí, sí, no, no. Porque lo que es más que esto, de mal procede. Es decir, habría bastado que hubiesen dicho que sí. Punto. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Diputada Ñanco, y cerramos, por favor. Antes de que termine la sesión, no quiero que nos vayamos sin agradecer a todos quienes hoy día nos acompañan, en especial a nuestros pulamien que vinieron de muy lejos a seguir esta comisión acá muy de cerquita. Quiero saludar a nuestra lamien Elizabeth Segura Cayún, a nuestra lamien Yolanda Segura Cayún, a mi lamien Lonco también de la comunidad de Yaguipuyi, Jorge Calfuqueo, quien está acá atrás y viene viajando desde las 6 de la mañana de allá del territorio del Budi, a nuestra lamien Irma Ramos Cayata, a nuestro lamien Susana Bravo, a nuestra lamien Pablo Curibil también que se encuentra, a nuestro lamien Felipe Curibil, a la lamien Sebastián Oyarzo Hernández, a la lamien María Alarcón Huenchupán, a la lamien María Jesús Ávila Tihuel. No sé si alguien más se me queda en el tintero. ¿Lamien? Feita Muten, Chaltumay
Pulamien, muchas gracias por estar acá y bueno, para mí igual es un avance más allá de los reparos que puedan haber, que podemos ir solventando en el camino, es un avance histórico en materia de reivindicación y revitalización de las lenguas en nuestro país. Así es que espero con ansias que podamos seguir tramitando este proyecto, que lo podamos seguir trabajando para que existan indicaciones que nos permitan llevar este proyecto a un buen fin y que finalmente avancemos en reparación de esta deuda histórica que existe con los pueblos originarios, Fey, Camuten, Chaltumay, Pulamien. Muchas gracias. Faltó el diputado Tuiti. No, falté yo. Más que nada estaba aquí porque está conectada, justo se salió, pero no importa. Ahí está, la Jacqueline Rapetuki, que es la presidenta. Maururu, muchas gracias a toda presidenta por su apoyo, a todos quienes estuvieron ahí presentes y a las hermanas también. Maururu. Maururu y Orana. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.